A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en Telesucesos, sus distintas frecuencias, 29, 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net. Luego también en YouTube pueden repasar este programa las veces que ustedes quieran, por supuesto en Telesucesos HD. El día de hoy tenemos la presencia de Elías Tenorio Martínez. Él es candidato asambleísta por las parroquias rurales aquí en Pichincha por la alianza Actuemos, donde se encuentra el partido Suma y Avanza, apoyando la candidatura de Otto Sonnenholzner. Elías ha participado prácticamente desde que era niño, desde los 10 años, ha estado activo dentro de lo que es las causas sociales, donde la defensa de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, asimismo como el activismo respecto a la ecología, al cambio climático, ha ido definiendo, digamos, su línea. En el 2018 fue secretario técnico, ¿no?, de Juventudes, esta secretaría que había y que lastimosamente en la pandemia desapareció. Así que, Elías, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias. Involucrado ahora ya como candidato, en este caso asambleísta por las parroquias rurales. Así es, decíamos tras cámaras que es mi primera participación después de varios niveles de experiencia que he tenido, y que es interesante poner a disposición de los ecuatorianos y de los quiteños una representación con experiencia y juventud, porque tengo 23 años de trayectoria, pero básicamente lo hago desde los 10 años y ahora tengo 33 años de edad, y creo que estoy en esas condiciones como para brindar una mirada, no tanto desde lo que siempre se dice, una mirada fresca, nueva gente, sino más bien una mirada de nueva gente con experiencia que pueda hacer la diferencia en la Asamblea Nacional. ¿Cómo era esa participación a los 10 años? Y le pregunto porque yo tengo un hijo que tiene 9, y claro, digo, a los 10 años todavía están pensando en otras cosas, en los juegos, papi, cómprame esto, cómprame este otro, tal juguete. Pero, ¿cómo fue esa participación? ¿Cómo se dio? ¿Cómo era ese activismo que se daba en favor de los niños y adolescentes? Es una pregunta para hacer memes luego, ¿no? Yo a los 9, yo a los 10 años. Bueno, fui parte del consejo estudiantil de mi escuela en Carapungo, en Elena Cortés Bedoya, que se llamaba en ese entonces. La diferencia es que, a más de ser miembro del consejo estudiantil, participé en los cabildos de la niñez, que en ese entonces los generaba la administración municipal de Paco Moncayo. A partir de ello pude vincularme no solo a la gestión de los cabildos de la niñez, porque escogías un representante que mantenía diálogos con las autoridades municipales para plantear las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, sino que también pude integrar el Consejo de Equidad de Quito, que fue un espacio que había representación de niños, niñas y adolescentes, de personas adultos mayores, de pueblos afroecuatorianos, de las comunidades indígenas, de personas con discapacidad, que nos poníamos a pensar sobre qué es lo que buscábamos para que exista una ciudad más incluyente, más tolerante. A partir de ello vino vinculación tras vinculación, proceso tras procesos, pero creo que eso empezó a los 10 años. Sí reconozco que tal vez la influencia de ver a una persona en mi hogar, como es mi papá, que le gustaba participar de espacios de participación, sobre todo en Carapungo, desde su liderazgo durante 26 años, fue una de las principales motivaciones como para seguir avanzando en una carrera tan bonita que me ha dado tantas satisfacciones, también tantos momentos complejos, porque esta es una carrera de resistencia, pero que a la final me permite darle una visión clara a lo que queremos hacer para las parroquias rurales, pero también para el país, que tanto necesita en este momento una nueva asamblea distinta a lo que ha venido pasando en estos años. Así es. ¿Qué es lo que necesitamos precisamente, Elías? ¿Qué es lo que va a hacer usted en caso de llegar a la asamblea? Sobre todo, creo que su labor va a estar enfocada, por supuesto, por su experiencia en los niños, en los jóvenes y en el tema del activismo climático. Sí, va vinculado a eso, pero creo que la prioridad número 1 en este momento es el tema de seguridad, y es dotarle al presidente, que sea, nosotros aspiramos que sea Otto Sonnenholzner,
para que podamos definir una ruta jurídica que le dé esos elementos al presidente para enfrentar al crimen organizado, a las mafias narcodelictivas y a la delincuencia común que todos los días está siendo más presente en las ciudades como Quito, como Guayaquil, como penosamente lo que ha pasado en Esmeraldas, la tierra de mis papás, donde he tenido la oportunidad de servir no solo en gobierno, sino en otros escenarios. Y eso es lo que debe hacer una ¿Qué herramientas jurídicas serían básicamente, Elías? ¿Qué elementos serían los claves dentro de este aparataje jurídico? Bueno, uno creo que es garantizarle a la fuerza pública que pueda hacer su trabajo y que no tenga miedo a enfrentar a la delincuencia organizada o también enfrentar a cualquier situación de estas características con el uso progresivo de la fuerza. Hay decisiones que se han tomado en este momento, pero creo que hay que complementar. Correcto. En segundo lugar, me parece que debe haber legislación que garantice que haya los recursos necesarios para que la Policía Nacional, para que el Ejército cuente con los insumos necesarios. El legislador crea leyes, pero también el legislador debe fiscalizar. Y creo que hay que fiscalizar los actos del poder público, los que puedan suceder en ese momento como los que sucedieron previamente. Y aquí hay que hacer preguntas como, por ejemplo, ¿por qué la contratación de los chalecos antibalas, la contratación de las armas, se demoró 1 año y medio? ¿Acaso no, la urgencia no requería una decisión más rápida para tomar decisiones con respecto a eso? Cuando existe un conflicto bélico, por ejemplo, es inmediato la compra de armas, la compra de equipos para precisamente defender la soberanía nacional. En este caso es un tema de seguridad nacional. Yo sé que han pervertido muchos gobiernos por supuesto, la idea de la contratación por emergencia, lo tengo clarísimo, pero asimismo, ¿cuántas vidas de profesionales de la Policía Nacional se perdieron solo porque no contaban con las herramientas necesarias para enfrentar al crimen? Entonces creo que también eso hay que fiscalizar. Pero en todo caso tampoco queremos establecer una cacería de brujas. Lo importante es establecer esto, establecer los mecanismos necesarios para que el presidente Sonenjosner, en caso de ganar las elecciones, pueda construir las cárceles de máxima seguridad, porque hay que controlar las cárceles. Desde las cárceles está este problema de la inseguridad. Desde las cárceles se decide qué es lo que debe pasar en las calles y hay que aislar a estas personas. ¿Qué ha faltado ahí? ¿Voluntad también? ¿Voluntad política? No, yo creo que ha faltado la creatividad de pensar cómo mejorar esta situación y lastimosamente cuando es una decisión que depende de una persona, el ingreso y la salida de un reo, de armas, de celulares, etcétera, de las cosas que se han encontrado en las cárceles, pues ya merece la pena incluir el tema de la tecnología para que se acabe la discrecionalidad del ser humano. En este caso, pues, entiendo que para un guía penitenciario debe ser difícil. Por supuesto. Un guía que le conocen dónde vive, con quién vive, cuál es la familia, dónde están los hijos, dónde estudian. Entonces es evidente que se necesita el tema de incluir tecnología para el acceso a apertura de puertas, el tema de cámaras, el tema de definir los accesos inhibidores de señal. Este tema de los inhibidores de señal es lo que la lógica daría que existen, pero realmente no están funcionando. Entonces hay que elevar el tema del uso de la tecnología con mayor fuerza para el sistema penitenciario. Y por el otro lado, no tenemos en el Ecuador cárceles de máxima seguridad. El candidato a presidente Sonenjosner está proponiendo construir 3 cárceles de máxima seguridad para aislar a estas personas que evidentemente tienen estas condiciones de poder controlar lo que está pasando en sitios aislados, además. En sitios aislados. Ahí hay una propuesta, escuché de un candidato presidencial que ya raya también en otras cosas, de que quieren mandar a la selva amazónica, dentro de la selva, las cárceles, una cárcel de máxima seguridad, pero hay que entender esto. Yo creo que estas cárceles son necesarias. Independientemente de dónde se construya, se necesitan estos espacios, porque en este momento no tenemos la capacidad para tener a personas de estas condiciones que merecen otro tipo de trato y de tratamiento para poder contener lo que está pasando. Hay que aislarlas completamente. Y además, me parece muy importante fortalecer el sistema penitenciario y el personal penitenciario. Evidentemente hay decisiones que se deberán tomar al respecto, pero creo que esas decisiones se tienen que fortalecer, se tienen que acompañar y que mejor con un gobierno que tome estas decisiones y una asamblea que se conecte con las decisiones. Porque ¿qué pasó con esta asamblea? Independientemente de lo que tal vez nosotros podamos pensar que pasó con el gobierno del presidente Lasso y los enormes errores que cometió,
también hubo una Asamblea Nacional que no contribuyó, sino que se dedicó a conspirar. Y yo creo que los ecuatorianos no quieren que una asamblea conspire, sino que busque soluciones a los problemas del día a día de los ecuatorianos. Entonces, por eso es importante escoger a personas que, con la trayectoria, tal vez, yo soy uno de los que más defiende la participación de los jóvenes, y establecimos, cuando estuve en la Secretaría de Juventudes, esta reforma al Código de la Democracia para que jóvenes de 18 a 29 años puedan participar en un partido político, en una lista pluripersonal. ¿Se está cumpliendo a propósito de eso? Se está cumpliendo. Hay casos a nivel nacional, con las distancias ideológicas del caso, pero, por ejemplo, la vicealcaldesa de Guayaquil es una joven que entró por esta cuota de participación política. Entonces es importante escoger a jóvenes, por supuesto, pero también hay que escoger jóvenes con algo de trayectoria. Yo ya no tengo los 29 años, yo tengo 33 años y creo que he pasado muchas cosas dentro de la política. Por eso considero que mi opción para representar en la Asamblea Nacional puede hacer la diferencia en este momento y pueda darle a la Asamblea. Muchas personas me dicen, usted va a darle otra imagen a la Asamblea. Yo no sé si solo yo lo voy a poder hacer, pero por eso invitamos a votar por todo el bloque legislativo que proponemos, porque tal vez podemos hacer la diferencia más personas en la Asamblea. Primer punto, entonces, seguridad. Así es. Segundo, no sé si tal vez puede ser trabajo y empleo, y le pregunto esto porque a la gente le preguntan en las encuestas, le dice, ¿qué es lo que más le preocupa? Dice la seguridad. ¿Y cuál es su primera necesidad? En cambio es en el trabajo, el empleo, ¿no? Se dice, hay trabajo, pero no hay empleo, que es algo distinto, no es un concepto incluso un poco diferente, que el empleo ya es algo más formal, digamos, etcétera. Ese sería otro de los puntos fundamentales, además que se conecta, ¿no? Y transversal. Que se conecta incluso con la propuesta de campaña que tenemos, que se llama Paz, Plata y Progreso. En el caso de la plata, y es la buscar, por supuesto, dinero como tal, para que las familias a nivel nacional puedan sostenerse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con Otto Sonnenhosner es básicamente reactivar la inversión pública. Toda la infraestructura pública a nivel nacional está completamente destruida. Ya, nos hemos pasado años criticando los niveles de corrupción que hubieron en la construcción de estas obras públicas, que digo que no es que hay que olvidar, sino que hay que mantener la obra pública, que esa puede ser una oportunidad valiosa para generar más dinamización de la economía, el pago a los proveedores impagos que están existiendo en el sector público, y por supuesto la posibilidad de adecentar carreteras, de construir los puentes, de los puentes que se han caído por estas inclemencias climáticas. Ya vamos a pasar a hablar del fenómeno del Niño, que también esa es una situación que es de preocupación para nuestra lista, pero el puente del Río Blanco, por ejemplo, que ha aislado completamente a la provincia de Pichincha con la provincia de Esmeraldas y Manabí, por la Calacalí y la Independencia. Ya son como 6 meses de eso. Son 6 meses que no tienen una respuesta, y entiendo que esa respuesta no viene por el conflicto entre partes, entre las funciones de Estado, un gobierno autónomo descentralizado. Se fue un bus abajo porque no habían ni siquiera puesto unos montículos. Un bus se fue por ahí. Entonces, ese tipo de obra, creo que el gobierno está en la capacidad de establecer, financiar. Creemos que se necesitarían entre 1.600 y 2.500 millones de dólares, pero que es una inyección económica fuerte a la economía. Porque no solo es hablar de carreteras, es arreglar escuelas, es arreglar centros de salud, es arreglar parques, es arreglar la infraestructura pública, que a pesar de que la tenemos en las condiciones que la hayamos tenido, lamentablemente no se ha mantenido durante estos años, y es importante colocar recursos para ello. Ahí establecemos que va a ser el principal dinamizador de la economía. ¿Por qué proponemos esto? Porque no hay mucho tiempo para hacer muchas cosas. Lo que vamos a trabajar es 1 año y medio. Después del próximo año probablemente me encuentre usted aquí en este mismo espacio, porque estaremos hablando de la necesidad de reelegir al presidente de la República, en este caso a nuestro candidato, o presentar una alternativa en el caso que no nos favoreciera. Pero, Paz, plata, progreso. Y progreso está el fortalecer el piso de atención social. Es decir, hay que mejorar el tratamiento de muchísimas cosas en el Ecuador. Servicios públicos, por ejemplo. Hay que mejorar la salud en el Ecuador. Nosotros lo conocemos cómo hacerlo, porque vivimos la pandemia del COVID-19, recorrimos hospitales, recorrimos una serie de infraestructura pública de salud y vimos la ausencia total del Estado, sobre todo en los centros de salud de primer nivel como tal. Así como Otto estuvo en Guayaquil y en muchas provincias, yo estuve en Esmeraldas 3 meses y pude entender cómo funciona el sistema de salud esmeraldeño, y lastimosamente tenía muchísimos problemas. ¿Cómo funciona? A ver,
O sea, funciona entre comillas, ¿no? El Hospital Delfina Torres de Concha, que es el hospital principal, tiene una infraestructura adecuada para un escenario como el que estábamos previendo en la pandemia del COVID-19, pero las distancias entre puntos y puntos, no es lo mismo acceder del Delfina Torres de Concha desde el centro de Esmeraldas o desde el centro de Quinindé, que también tiene un hospital tipo B, y otra cosa es acceder desde Limones, desde el norte. Toma tiempo porque tienes que tomar una lancha, tienes que llegar al puerto más cercano, que es San Lorenzo o Borbón, y irte 1 hora y media, en el mejor de los casos en carretera o en ambulancia, porque si no consigues la ambulancia tienes que demorarte 2 hasta 3 horas. Y si hay una emergencia, entonces ¿cómo evacúas de esa persona? Y esto es un ejemplo que se reproduce en todo el Ecuador. En todo el Ecuador. Asimismo con las escuelas comunitarias, por ejemplo, lo que está pasando, sí, tenemos escuelas bonitas, grandes, etcétera, pero las escuelas comunitarias como tal, son necesarios abrirlas nuevamente, sobre todo en los lugares donde hay unas distancias enormes para que los niños puedan estudiar. ¿Por qué razón? Porque en el campo, por ejemplo, la persona que produce a la semana y gana $10 o $12, tiene que invertir en los pasajes de los guaguas, gastas $1 diario más o menos, y no te alcanza la plata. Pero esa es una de las tantas motivaciones por las que hay que abrir, digamos, las escuelas comunitarias. El tema de la educación técnica y tecnológica, la revalorización de la educación técnica y tecnológica, que lo trabajamos en su momento, y que ahora la propuesta es conectar el Instituto Técnico con la universidad para que haya educación complementaria y que haya revalorización de títulos como tal. El levantar este programa de becas nacionales totalmente necesarios, porque pasaron diciéndonos que habían becas, que este era el país de las becas, pero las becas les daban para el exterior, y muchos de las personas que ganaron esta beca pues se beneficiaron por cualquier contacto, alguna cosa, sin desprestigiar a las personas que ganaron sus becas por méritos, por condiciones, etcétera, que hubo. Pero muchos de ellos ya no volvieron, además, a pesar de que se debía devolver, ¿no? A pagar, digamos, la beca. ¿Y para qué vuelven a un país donde no les dan oportunidades? Entonces lo que hay que establecer es cómo les brindamos las oportunidades para que regresen y nos ayuden a desarrollar el Ecuador. Porque muchas personas me decían, vea, es chévere lo que ustedes quieren hacer en su momento en la Secretaría de Juventudes, pero yo estoy dispuesto a pagar la multa, porque en el Ecuador no queremos hacer nada, porque en el Ecuador no tenemos oportunidades, porque mi carrera no se establece en el Ecuador, se establece en otro país. Entonces por eso es importante establecer, a ver, ¿cómo garantizamos de que si el sistema de educación superior no tiene los cupos necesarios para atender a todos los bachilleres, que salen todos los años 250,000 bachilleres, todos los años, y además el rezago de los bachilleres que están todos los años buscando, de los años que no han pasado, son más de 400,000 personas que están intentando ingresar a la universidad todos los años, en todos los periodos. El programa de becas nacionales va a permitir que también vean a la educación privada como una oportunidad, pero también que el Estado estimule a esas personas para poder estudiar. De eso hablamos con Progreso. Correcto. Hablemos usted, antes de que se nos acabe el tiempo, porque también es un tema importantísimo, el fenómeno del niño. Dijo usted, lo vamos a topar, y es preocupante porque, por supuesto, cuando asuman el reto dentro de la función legislativa y también dentro del Ejecutivo, en caso de que sea otro Sonnenholder, va a ser seguramente noviembre, diciembre, donde estemos ya prácticamente en la cumbre del fenómeno del niño, ya se haya destruido lastimosamente, porque eso va a venir a pasar, mucha de la infraestructura, va a haber muchos damnificados. ¿Qué hacer? ¿Qué prever desde ahora? Y cómo preocuparse y ocuparse cuando ustedes lleguen precisamente a cumplir las funciones encomendadas. A ver, hay acciones que en este momento se tienen que realizar. Por ejemplo, el establecer todo el parámetro de ayuda humanitaria. A ver, ¿dónde van a ser los albergues? ¿Cómo se van a administrar los albergues? ¿Y qué recursos van a tener esos albergues? Sobre todo en alimentación, en seguridad, porque es necesario, la experiencia nos lo dice a nosotros, que es necesario establecer seguridad en los albergues por todo lo que puede terminar sucediendo, y además alimentación. Primer eso paso. Es fundamental. Segundo, y eso también lo tiene que establecer el gobierno saliente, porque es una responsabilidad de ellos en este momento. Segundo paso es invertir en infraestructura de emergencia. Se van a destruir muchísimos puentes, los multipropósitos probablemente ya no van a funcionar porque digamos, el caudal va a ser muy fuerte, y hay que tener maquinaria y herramientas necesarias para limpiar carreteras y para evitar que colapse la red de comunicación del país
sobre todo en el traslado de alimentos e insumos básicos necesarios como tal. Y tercero, dinero para la reconstrucción, porque vamos a tener que reconstruir el país después de esto. Pero no solo es la reconstrucción del fenómeno del niño, que hay que entenderla, es la reconstrucción de toda la infraestructura pública, de todas las circunstancias que ha venido el Ecuador, de la falta de mantenimiento a parques, carreteras. Entonces es una inversión fuerte que hay que hacer. Reconstrucción y luego prevención le sumaría yo, porque además esto es cíclico, lo del fenómeno del niño, y van a venir eventos a posterior. A mí me encantaría asegurarles que en 1 año y medio podemos hacer todo el proceso de prevención, pero ahorita en este 1 año y medio vamos a tener que hacer la mitigación de los efectos y por supuesto la reparación de muchísimas cosas. Pero lo más importante aquí es la reactivación productiva, porque con una pandemia se detiene la gestión productiva, la economía, pero con un fenómeno de estas características se destruye, y se va a destruir de lo que estamos viendo: varias plantaciones de banano, varias plantaciones de arroz, varias piscinas camaroneras, que son los que generan la dinamización de la economía en la costa ecuatoriana. Ojalá no sea así. Ojalá que contemos, digamos que haya sido solo una conversación y no sea de estas características, pero todo apunta a ello, y para ello se van a necesitar 6.000 millones de dólares. La capacidad del gobierno, ¿cuál debe ser? De identificar estas fuentes de financiamiento para poder, no esperar 2 años, pues para... Como tal vez pasó en el terremoto del 16 de abril del 2016, donde vemos actos de corrupción ligados a este tema, sino que debe ser una acción inmediata, para que en ese mismo momento los ecuatorianos tengan la confianza de que su gobierno está preocupado, pero además que puedan no mejorar su calidad de vida, sino sostener esa calidad de vida que necesitan. Es decir, con los multilaterales, por ejemplo, ya deberíamos estar activos prácticamente con los organismos multilaterales, que son los que apoyan con recursos, por supuesto, unos, no reembolsables, otros en crédito, pero ya debería de estar activos. La diferencia de ello es que nosotros tenemos la experiencia suficiente de identificar esos recursos para establecer ese ámbito de protección que necesitan los ecuatorianos en ese momento. Y eso creo que es lo que necesita el país, no solo en la Asamblea Nacional, sino en un gobierno como el que Otto Sonnenhösner y Erika Paredes le están proponiendo al Ecuador, con un plan de gobierno que ha sido revisado por muchísimos actores y reconocen que es el plan de gobierno más completo. Y muchos dicen: a nosotros no nos preocupa la falta de temas en el plan de gobierno, sino cómo cumplir todo lo que dice el plan de gobierno en 1 año y medio, justamente por la experiencia que tenemos. Así es, precisamente el Consejo Nacional Electoral dijo, la única candidatura que tiene un plan de trabajo completo es la de Otto Sonnenhösner. Es lo que nos avisa y nos dice y nos recuerda Elías Tenorio en este momento. Queremos agradecerle, Elías, por haber estado aquí. Ha sido un gusto. Se quedan muchos temas por tratar, cómo debe ir el tema de la legislación hacia la participación de los jóvenes dentro de lo que es el trabajo, que es el segundo de las... Cuando hablan de paz, plata, hay plata, están hablando precisamente del trabajo, y progreso, que es dentro de la línea de campaña de Otto Sonnenhösner y su lista precisamente de asambleístas. Gracias por haber estado aquí. Gracias, solo para que no quede colgado, el plan de trabajo para jóvenes, más allá de la educación técnica y la educación dual, es establecer estos... a través de legislación, aspiro yo a ser el proponente dentro de la Asamblea Nacional, la exención tributaria a las empresas que contraten, aumenten su contratación de jóvenes como tal. Eso va a ser fundamental. No lo digo porque se me sale por ahí, porque escuché, sino porque gerencié programas de empleabilidad juvenil, porque hice política pública de juventud, y los empresarios nos decían: vea, no queremos incentivo económico, queremos que nos reduzcan la exención tributaria, que nos den esa oportunidad, y nosotros vamos a poder contratar más. Para eso, pues les invito a valorar el votar por Otto Sonnenhösner y bueno, por este servidor para la Asamblea Nacional. Muy gentil, Elías. Gracias. Amigos, ha sido Elías Tenorio Martínez. Él es candidato asambleísta por las parroquias rurales aquí en Pichincha por la alianza Actuemos, donde está Suma y Avanza apoyando la candidatura de Otto Sonnenhösner. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.